Buenas tardes a todos. Agradezco al presidente José Jalaf de la Academia Nacional de Medicina por la invitación para presentar mi trabajo de ingreso. Muchas gracias, doctor. Y la presencia del doctor Víctor Castaño como mi tutor y como el comentarista de mi trabajo. Les presento el tema biomaterial antifúngico como propuesta para reducir las infecciones causadas por Candida albicans en pacientes sedéntulos, un trabajo elaborado en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. Esta investigación se ha realizado en el Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria de la ENES León de la UNAM y el propósito es conocer cuáles son las especies de cándida más prevalentes en pacientes mexicanos portadores de prótesis, así como evaluar el efecto antifúngico contra Candida albicans y la biocompatibilidad de una resina acrílica experimental con nanopartículas de plata para potencial uso en aplicación de dentaduras. En México, el 40% de los pacientes son desdentados. Para poder sustituir estos dientes, el material de elección es la resina acrílica de polimetilmetacrilato. Sin embargo, cuando los pacientes son portadores de prótesis, se puede potenciar la aparición de infecciones en la mucosa bucal y el 60% de estos pacientes presentan infecciones como estomatitis protésica causada por Candida albicans. Ahora, queremos conocer en nuestros pacientes mexicanos cuál de estas especies de cándida sigue siendo la más prevalente, ya que no hay estudios actuales. Evaluamos a 140 pacientes de 60 años o más en la Clínica de Odontología de la ENES León. Realizamos la historia clínica, firmaron el consentimiento informados y a todos les tomamos muestra de la mucosa del paladar con un kit de Stuart y fueron analizadas estas muestras en el laboratorio para conocer el crecimiento y la especie de cándidas que era más prevalente. De estos pacientes, el 36% fue hombre, el 63% mujeres, con edades entre 60 y 92 años, el estado civil 66% casados, 33 solteros, y del estado de origen el 66% venían de Guanajuato y el 33% de otro estado. De los pacientes que sí portan prótesis, que fueron 48 pacientes, 35% presentaron Candida albicans, 16% Candida tropicalis y 31% Candida krusei. De los pacientes que no portaron prótesis, que fueron 92, el 29% presentaron Candida albicans, el 6% Candida tropicalis y el 12% Candida krusei. Podemos concluir que Candida albicans sigue siendo la especie más prevalente en nuestros pacientes mexicanos para esta muestra que se evaluó. Ahora, queremos saber si podemos desarrollar una resina acrílica experimental que tenga efecto antifúngico y que inhibe el crecimiento de Candida albicans cuando se encuentre como base de dentaduras, pero que también sea un material biocompatible. Propusimos desarrollar en el laboratorio la formulación del polvo, polímero y líquido monómero de una resina acrílica, desarrollar nanopartículas de plata para poder obtener resinas acrílicas. En el laboratorio sintetizamos el polimetilmetacrilato utilizando pigmentos como óxido de fierro, óxido de titanio y benzofenona para dar una coloración rosa. Mezclamos con monómero este polvo sintetizado y lo termopolimerizamos tanto por baño de agua, 2 horas en termopolimerización, o por la técnica de microondas, en donde en 3 minutos a 500 watts de potencia tendremos unas muestras polimerizadas. Comparamos con 2 resinas comerciales, Lucitone y Naturcreel, específicas para cada una de esta técnica. El polvo de cada uno de los materiales fue analizado por espectroscopía de infrarrojo para conocer los grupos funcionales y podemos comparar que las 3 muestras, el polímero experimental, Lucitone y Acron, que son comerciales, tienen los mismos grupos funcionales, por lo que podemos inferir que sintetizamos adecuadamente polimetilmetacrilato. Las muestras polimerizadas en baño de agua y microondas experimentales y comerciales fueron analizadas bajo el análisis de termogravimetría para conocer la degradación del material. Y vemos que se degrada de 250 grados hasta 400, pero nuestros materiales se encontrarían colocados en la boca del paciente a 37 grados y justo a esta temperatura de 37 grados no hay modificación del comportamiento del material. Podemos inferir que no hay liberación de monómero residual que pueda causar alguna reacción alérgica. Sintetizamos nanopartículas de plata y las obtuvimos de 20 nanómetros en promedio, partículas esféricas, que fueron agregadas a la formulación del polimetilmetacrilato para hacer estas muestras de acrílico que vamos a evaluar y únicamente ya las procesamos por microondas, que es una técnica más rápida y con la que evaluamos que tuvimos buenos resultados. Estas muestras fueron valoradas para conocer el módulo elástico y la resistencia a la flexión bajo la norma internacional ISO 15667 específica para bases de dentaduras. Pudimos observar que el módulo elástico debe ser
de 3 a 5 gigapascales y que los tres valores se encuentran en este rango, mientras que la resistencia a la flexión se pide por lo menos de 65 megapascales y que todos nuestros materiales cumplen con este valor adecuadamente. Una de las muestras fracturadas de la resina acrílica con nanopartículas de plata fue observada en microscopía electrónica para conocer la distribución de las partículas. Podemos ver las zonas luminosas, que son las nanopartículas de plata, y que se encuentran distribuidas homogéneamente en toda la superficie del material. Ahora queremos probar si estos acrílicos con nanopartículas causan algún daño celular, como citotoxicidad o genotoxicidad, un daño genético. Evaluamos en cultivos celulares mediante la técnica de MTT en fibroblastos, la citotoxicidad, y con células Jurkat, la genotoxicidad. Los resultados nos indican que a 24 y a 48 horas el acrílico con nanopartículas sin ellas y el comercial tienen un comportamiento similar y no hay diferencia, resultando que son materiales no citotóxicos. Mientras que hicimos el ensayo Cometa teniendo el grupo control positivo, las células Jurkat expuestas a 10 minutos a radiación, indicándonos que hay salida del material genético del núcleo celular, formando esta cola de cometa que nos indicaría que hay un daño genotóxico. Los tres materiales analizados nos dan núcleos celulares redondos y nos indican que no hay daño genotóxico con los acrílicos experimentales realizados. Ahora queremos saber si estas resinas acrílicas inhiben el crecimiento de Candida albicans y tienen un efecto antifúngico. Preparamos soluciones de Candida albicans, colocamos muestras de los materiales analizados y después de 24 horas evaluamos cuántas células de Candida habían quedado adheridas al material. Mediante la técnica de luminometría nos indica que si hay presencia de Candida albicans hay un número mayor de luminosidad y si no hay Candida albicans hay un número menor, teniendo al grupo de la resina acrílica con nanopartículas de plata con menor cantidad de adherencia de Candida albicans, lo cual hasta ahora son resultados buenos. Mediante esta técnica de microscopía con focal y utilizando el kit Live and Dead, podemos saber que hay presencia de Candida albicans en el PMA experimental por esta zona roja y que hay ausencia de Candida albicans en el PMMA cuando se agregan nanopartículas de plata. Esto nos indica que hay inhibición de Candida. Cuando las muestras de acrílico con Candida son observadas bajo microscopía electrónica, podemos ver que la resina acrílica convencional experimental no causa un daño en la estructura de Candida, pero al agregar nanopartículas de plata en distintas concentraciones, se ha modificado la estructura de la membrana celular de Candida. Finalmente, queremos saber si hay un daño en la expresión genética de Candida y en este grupo hicimos una extracción del RNA de Candida, agregamos nanopartículas de plata y podemos ver que el grupo que tiene nanopartículas de plata ha causado una sobreexpresión y una represión de genes de Candida albicans. Ahora, el paso siguiente es analizar esta expresión genética bajo otros estudios para conocer a detalle los genes modificados. Hicimos finalmente una prueba in vitro para conocer si nuestro material con y sin nanopartículas de plata causa alguna reacción histológica cuando se encuentra en contacto con animales. Sometimos el protocolo a aprobación del Comité de Ética y evaluamos el material que fue colocado en el dorso de ratas Wistar a 15 y 45 días, cómo fue el efecto. Histológicamente observamos que la resina acrílica sin nanopartículas causa ligeros efectos, pero hay un mayor efecto cuando se agrega la resina con nanopartículas de plata y en esta tabla podemos ver resultados más específicos. A los 15 días el acrílico con nanopartículas de plata nos da inflamación mixta y moderada, está limitada en el 90% a la cápsula y la reacción de cuerpo extraño es en el 80%. A los 45 días ha mejorado este efecto y tenemos una inflamación mixta del 90%, 50% leve, ya el 100% está limitada a la cápsula y la reacción del cuerpo extraño en el 90% está ausente. Cuando el acrílico experimental solo se ha colocado en los animales, hay una reacción mucho menor, 80% de inflamación crónica a los 15 días, 40% de inflamación es moderada y el 70% es reacción de cuerpo extraño presente y el 90% limitado a la cápsula. A los 45 días casi ha remitido en su totalidad con una inflamación mixta al 100%, limitado a la cápsula el 100% y una reacción al cuerpo extraño al 100%. Podemos concluir totalmente que la especie más prevalente en los pacientes mexicanos evaluados es Candida albicans, seguido de Candida krusei y Candida tropicalis, que el acrílico desarrollado cumple con las normas internacionales para las pruebas físicas, que no libera monómero residual, que no es citotóxico ni genotóxico cuando es evaluado in vitro, y que las nanopartículas de plata sí están inhibiendo el crecimiento y la adherencia de Candida albicans al acrílico
acrílico y además están provocando una alteración en su expresión genética. Esta resina acrílica, al colocarla en contacto con un modelo animal, provoca reacción de inflamación a los 15 días, que es moderada, y una leve reacción de inflamación a los 15 días. Agradezco al grupo de trabajo con el que hemos colaborado de los diferentes centros de investigación de la universidad y externos. Estas son nuestras colaboraciones nacionales e internacionales y agradezco su atención.